A continuación hablaremos de los fluidos para tratamiento térmico. El tratamiento térmico es un proceso en el cual una pieza metálica es enfriada a una rata controlada, con lo cual se consigue una microdureza que le confiere dureza y determinadas propiedades mecánicas a los aceros, hierro fundido y aleaciones no ferrosas. Tipos de sustancias empleadas para enfriar o templar metales. Algunos de los más comunes son aire, sales fundidas, aceites, salmuera, es decir, agua salada, y el agua. Estos medios se utilizan para aumentar la severidad de enfriamiento. El agua es el medio de enfriamiento más extendido debido a sus cualidades innatas de enfriamiento, especialmente para aceros al carbono y algunos aceros de baja aleación, pero no es un fluido ideal. Su acción puede mejorarse con la adición de sustancias que elevan el punto de ebullición, por ejemplo, cloruro de sodio o hidróxido de sodio. El aceite mineral es adecuado para aceros aliados de baja y media aleación, que es capaz de formar austenita estable y luego transformada con una baja velocidad crítica de endurecimiento. Es lo más cercano al fluido ideal, reduciendo la tensión interna y defectos de temple. El aire se recomienda para altas aleaciones y piezas complejas de baja o media aleación. Sales fundidas son adecuadas para piezas relativamente pequeñas y de acero bien templado, especialmente en tratamientos sustitutivos de temple isotérmico. En la presente charla hablaremos específicamente de los aceites de temple y fluidos de tratamiento térmico diseñados para el enfriamiento rápido y controlado de acero y otros metales como parte de un proceso de endurecimiento, templado u otro tipo de tratamiento térmico. Las principales funciones de un fluido para temple térmico se indican a continuación. Facilita el endurecimiento del acero mediante el control de la transferencia de calor durante el enfriamiento y mejoran la aumentación del acero durante el enfriamiento a fin de minimizar la formación de gradientes térmicos y de transformación no deseados que pueden conducir a un aumento de distorsiones y agrietamiento. El medio de enfriamiento es muy importante para obtener propiedades metalúrgicas. Debe ser adecuado en función del resultado esperado, del material tratado y depende del horno utilizado, el tipo de tratamiento utilizado y la velocidad de temple, si es rápida o si es lenta. El templado se obtiene sumergiendo la pieza metálica a alta temperatura en un fluido frío, que puede ser aire, gas, polímero, aceite o baño de sal fundida, permitiendo aumentar la dureza, estabilizando la estructura cristalina de la superficie y reduciendo las tensiones superficiales en la pieza. En muchas aplicaciones metalúrgicas, el aceite tiene una gran ventaja sobre el agua, debido a su mayor rango de ebullición. El aceite típico tiene un rango de ebullición entre 230 y 480 grados centígrados. Permite que la etapa de enfriamiento convectivo sea más lenta, comience antes, se libere tensiones de transformación, principal problema de enfriamiento rápido con agua, y el aceite es capaz de enfriar con éxito formas intrincadas y aleaciones de alta dureza. Hay fluidos que no hierven como el aire o las sales fundidas, y otros que hierven como el agua o los aceites minerales. En los primeros el enfriamiento es relativamente uniforme, pero en los líquidos refrigerantes que hierven se producen tres etapas. Una primera etapa en la cual se forma una película de vapor que aísla la pieza, lo que provoca un enfriamiento relativamente lento. Cuando esta película se rompe, el líquido nuevamente toca la pieza, absorbe calor latente de evaporación y se alcanza la máxima eliminación de energía. Finalmente, por debajo de la temperatura de ebullición hay una disminución en la eliminación de calor. Esto es lo que se conoce como el proceso de enfriamiento. Se distinguen, como se dijo, tres etapas. Una etapa de ebullición en película que se produce en la inmersión inicial al formarse una capa de vapor que actúa como aislante, y el enfriamiento, como se dijo, es bajo y por conducción. La transferencia de calor de la superficie al líquido ocurre por conducción a través del vapor. Cuando se rompe esa película ocurre lo que se llama la ebullición nucleada, que es la etapa en la cual la transferencia de calor es más rápida debido a la violenta ebullición del fluido y que el vapor colapsa. Finalmente, la transferencia de calor por convección se produce un enfriamiento más lento por convección, disminuyendo la velocidad de enfriamiento. En la gráfica siguiente se puede ver el proceso de templado con fluidos térmicos, donde se ve cuando ocurre la temperatura para máxima rata de enfriamiento y la velocidad máxima de enfriamiento, dependiendo entonces de las diferentes fases, de la fase de ebullición o de película, la fase de ebullición nucleada, donde ocurre la mayor tasa de enfriamiento, y la fase de transferencia por convección, donde lentamente ocurre el enfriamiento. Se busca que el enfriamiento sea cercano al enfriamiento ideal. ¿Cuál es el enfriamiento ideal? Aquel que presenta una etapa de ebullición de película o de vapor escasa o prácticamente nula, una etapa de ebullición nucleada rápida y una tasa lenta durante el enfriamiento convectivo. Las altas tasas de enfriamiento iniciales permiten el desarrollo de la dureza total. Luego, enfriar a una tasa más lenta, a medida que el metal continúa enfriándose, permite igualar tensiones, reduciendo distorsiones y agrietamientos en la pieza. Antes de endurecer el material, la microestructura del material es una estructura de grano tipo perlita, es uniforme y laminar. La perlita es una mezcla de ferrita y cementita formada cuando el acero o hierro fundido se fabrican y se enfría a una velocidad
recalienta. Después del enfriamiento rápido y endurecimiento, la microestructura resultante es una estructura fina de grano de aguja llamada martensita. Regla general: para minimizar distorsiones, las piezas cilíndricas largas se templan verticalmente, las piezas planas en el borde y las secciones gruesas deben entrar primero en el baño. Normalmente el baño se agita para evitar burbujas de vapor. En el mercado se pueden encontrar 4 tipos básicos de fluidos para templados: aceites minerales puros, fluidos solubles en agua, fluidos sintéticos o semisintéticos y aceites de microdispersiones. A continuación hablaremos de cada uno, sus cualidades, ventajas y desventajas. Los aceites puros son por lo general aceites minerales o de petróleo base y a menudo contienen lubricantes polares como grasas, aceites vegetales y ésteres, así como aditivos de extrema presión como cloro, azufre o fósforo. Los aceites puros ofrecen la mejor lubricación y las peores características de refrigeración entre los fluidos de TEP. También suelen ser los más económicos. Por su parte, los fluidos solubles en agua son aceites muy diluidos, se les conoce como HWCF, se componen de aceite mineral base y de emulsionantes y se utilizan en concentraciones entre un 3 y un 10%. Proporcionan un buen rendimiento de lubricación y transferencia de calor. Son los menos costosos de todos los fluidos de TEP. Por su parte, los fluidos sintéticos o semisintéticos se basan en compuestos sintéticos como siliconas, poliglicoles, ésteres, diésteres, cloro, fluoruro, carbonos y mezclas de fluidos sintéticos y agua. Son más resistentes al fuego y son los más costosos. Se usan en forma diluida en concentraciones que van desde un 3% al 10%. Ofrecen un buen rendimiento en refrigeración. Algunos, como los ésteres de fosfato, reaccionan o disuelven la pintura, los compuestos de rosca de tuberías y el aislamiento eléctrico. Los fluidos semisintéticos son esencialmente una combinación de fluidos sintéticos y solubles de petróleo o aceite mineral. Finalmente, los aceites de microdispersiones contienen una dispersión de partículas lubricantes sólidas como teflón o PTFE, grafito y disulfuro de molibdeno o nitruro de boro, con una base mineral o sintética. Los fluidos se seleccionan basados en 2 segmentos de propiedades: propiedades primarias, de las cuales podemos señalar la velocidad de enfriamiento, su conductividad térmica, la viscosidad, el contenido de agua y la formación de lodos, y de propiedades secundarias, entre las cuales se citan la temperatura de funcionamiento, el punto de fluidez y el punto de inflamación. A continuación hablaremos de cada una de estas propiedades. Entre las propiedades primarias podemos señalar la velocidad de enfriamiento, que es la velocidad a la que un fluido de enfriamiento puede enfriar una pieza de trabajo. Se da como una relación comparativa con el agua. Por su parte, la conductividad térmica permite evaluar los fluidos de temple y su rapidez con que enfrían los metales. Los fluidos con alta conductividad térmica enfriarán los metales más rápido que aquellos con baja conductividad térmica. Otra propiedad que se evalúa es la viscosidad. La transferencia de calor durante la etapa de convección depende exponencialmente de la viscosidad del aceite y varía con el grado de descomposición del mismo. La descomposición del aceite, debido a la formación de lodos y barnices, puede dar lugar a una reducción de la viscosidad del aceite y al aumento de la misma a medida que continúa la degradación. Las tasas de transferencia de calor aumentan con viscosidades más bajas y disminuyen con el aumento de la viscosidad. Por su parte, la presencia de agua provoca aumentos en los gradientes térmicos y puede causar puntos blandos, dureza desigual o manchas en la pieza. Cuando se calienta el aceite contaminado con agua, puede oírse un sonido crepitante. Valores de 0,05% son inadecuados, permitiéndose valores máximos ocasionales de hasta 0,1%. Otra propiedad a evaluar es la formación o la tendencia a la formación de lodos y barnices. Son el resultado de la degradación térmica y oxidativa del fluido. Estos provocan transferencia de calor no uniformes, aumento de gradientes térmicos, agrietamientos y distorsiones en la pieza trabajada. Pueden obstruir filtros y ensuciar intercambiadores de calor, provocar sobrecalentamientos, excesos de espumas e incendios. La cantidad de lodos y barnices se cuantifica mediante el número de precipitación y se utiliza para estimar la vida útil restante del aceite usado, comparándolo con los niveles del aceite nuevo. Como propiedades secundarias se evalúan la temperatura de funcionamiento, el punto de fluidez y el punto de inflamación. La temperatura de funcionamiento es el rango normal de temperatura para el cual está diseñado el fluido o la temperatura máxima del material que el fluido puede enfriar de forma segura. Por su parte, el punto de fluidez es la temperatura más baja a la que fluye el fluido o el aceite. Por lo general, el punto de fluidez debe estar entre 10 grados centígrados y 16 grados centígrados por debajo de la temperatura de uso final más baja del sistema para evitar daños en la bomba por cavitación. Por su parte, es importante evaluar el punto de inflamación, que es la temperatura a la cual el fluido produce suficientes vapores como para formar una mezcla inflamable en el aire cerca de la superficie. Para garantizar un
proceso de temple seguro, hay que tomar en cuenta las temperaturas y procedimientos junto con el punto de inflamación. Un punto de inflamación seguro debe estar por encima de 90 grados centígrados de la temperatura de funcionamiento. También debemos considerar su biodegradabilidad. Los fluidos deben diseñarse o adecuarse para descomponerse o desintegrarse en sustancias químicas inocuas cuando se liberan en el medio ambiente. Esto es muy útil en operaciones donde se utilizan grandes volúmenes y los costos de eliminación de aceites degradados pueden ser elevados. También se debe evaluar el nivel de espuma. La característica de no formación de espuma se consigue mediante el uso de aditivos que rompen el aire arrastrado. Debemos recordar que la formación de vapores puede reducir la capacidad de refrigeración. Finalmente, debemos evaluar la capacidad que tiene el aceite para separar y desplazar el agua. Hay que controlar con supremo cuidado la presencia de partículas metálicas, en especial el cobre, ya que pueden acelerar el proceso de oxidación y envejecimiento del fluido. Se debe limitar el contenido de agua, ya que concentraciones de 0.1% pueden causar espuma, fuego excesivo y explosiones, y en bajas concentraciones menores a 0.05 pueden causar distorsiones, grietas y puntos suaves de dureza. Por su parte, la presencia de hollín y ceniza pueden precipitar y formar sedimentos que causan manchado en piezas. El aceite oxidado y el barniz son productos resultantes de la degradación del aceite. ¿Qué cuidados debemos tener con los fluidos de temple? Se deben eliminar cascarillas, partículas metálicas, hollín, agua, suciedad en general y productos de degradación. Contaminantes no deseados que pueden causar un pobre rendimiento del aceite. Existen varios métodos para mantener en buenas condiciones el aceite. El primero de ellos es la filtración profunda, que es uno de los métodos más aceptados y aptos para aplicaciones de tratamiento, con celulosa de madera operando en línea, con capacidades para retener contaminación sólida y remover partículas de hasta 0.8 micras nominal y 3 micras absolutas. También nos permite remover agua, hollín, acidez y productos de oxidación como barnices. Entre los ensayos de laboratorio pertinentes para fluido de temple se reportan aquellos relacionados con la seguridad del fluido, con la oxidación y con el desempeño. Referido a la seguridad, se evalúa la viscosidad, el punto de inflamación y el contenido de agua. Respecto a la oxidación, se evalúa el número ácido, el número de precipitación y los sedimentos. Y respecto al desempeño, la curva de enfriamiento. Entre las buenas prácticas en un fluido de temple se deben realizar programas de mantenimiento para el aceite de enfriamiento a través de programas de filtración. No se debe exceder la máxima temperatura de trabajo del aceite. Se debe evitar el uso de calentadores de alta densidad de energía similares a calentadores domésticos de agua, ya que pueden acortar la vida útil del aceite. Se debe realizar análisis de rutina del aceite y añadir periódicamente aceite nuevo para refrescar las propiedades del mismo. No se deben usar tuberías de cobre y se debe evitar usar intercambiadores de calor que usen agua. Finalmente, dependiendo de la carga a templar, se debe contar con una cantidad apropiada de fluido de temple a fin de limitar el aumento de temperatura del baño y este sea adecuado para el proceso de enfriamiento térmico de las piezas metálicas.